Hola. Muchas veces cuando queremos hacer una aplicación que consuma datos externos, por ejemplo, que se conecte a un web service o a una página y haga una petición web, o simplemente que se conecte a un RSS y que descargue información, no nos damos cuenta de que muchas veces el usuario que va a utilizar esta aplicación puede que no tenga conexión. ¿Vale? Si yo tengo una aplicación que consume, por ejemplo, un feed de noticias que tengo en una página web y no tengo conexión en el dispositivo, pues puede que la aplicación no sirva absolutamente para nada, sino que sea una página totalmente vacía que ponga no puede conectarse a servidor de RSS y no tengamos nada de información en pantalla. Es por eso por lo que muchas veces necesitamos un cacheado previo de datos en el cual poder mostrar algo al usuario mientras está refrescando la información o mientras intentan consultar la información en la web. Es por ello por lo que vamos a utilizar un concepto que es el de sample data, en el cual vamos a utilizar unos datos de ejemplo que se van a encargar de rellenar esos huecos vacíos que tengo yo ahí, que esperan ser rellenados por información que tengo en la web. De tal forma que yo voy a dar una serie de datos preestablecidos en mi aplicación, voy a mostrárselos al usuario y luego el usuario, mientras se encarga de pedir esos datos al servicio de RSS, a la web o al web service, pues va a mostrárselos para que no tenga que esperar a que se descarguen por completo para ir viendo la información. Es por ello por lo que los sample data muchas veces sirven no solamente para esto, para dejar algo ya estático en pantalla nada más iniciar la aplicación y que el usuario no se lleve una experiencia desagradable, sino también se puede utilizar, por ejemplo, para construir listas o fragmentos de información que van a estar estáticos siempre ahí dentro de mi aplicación, y una forma muy rápida de poder llenar esta información es a través de los sample data. Bien, la forma de crear datos de ejemplo en Silverlight para Windows Phone, o por lo menos la forma más rápida de hacerlo, es a través de la herramienta de Expression Blend. Dentro de Expression Blend, en la parte de la derecha de la pantalla tenéis una pestaña que pone Data, en el cual podéis crear los nuevos conjuntos de datos generados por vosotros, personalizados, con vuestros propios campos, con una serie de tipos de campos en cada una de esas tablas, o incluso podéis importar datos desde un fichero XML e importarlos en forma de tabla dentro de esta estructura de datos de ejemplo. Y es que al fin y al cabo toda la información que tenemos en este sample data va a ir siempre codificada en formato XML. Vamos a hacer un ejemplo para que veáis de qué estoy hablando. Para ello vamos a abrir el Expression Blend y voy a crearme un nuevo proyecto en capítulo 14 que se llame Sample Data 1. Va a ser un Windows Phone Application normal y corriente. En otros capítulos, por ejemplo, os he hecho alguna demo de Sample Data en el cual podíamos crear un listbox que tuviera ya, por ejemplo, una serie de imágenes y una serie de textos para ponerlo como datos de ejemplo en pantalla. Pues vamos a hacer algo prácticamente igual. Yo lo que voy a hacer es irme aquí arriba a la derecha, a la pestaña de Data, y voy a pinchar en este icono que veis aquí. En ese icono nos va a dar tres opciones. Primero, crear un nuevo ejemplo de datos desde cero, en el cual yo voy a personalizar tanto sus campos como el contenido de cada uno de esas celdas de la tabla. Podemos importar también datos de ejemplo desde un fichero XML, o incluso importando una de nuestras clases que tengamos implementadas en nuestro código, podemos extraer ese sample data extrayendo los campos de esta clase. Pues bien, voy a crear un nuevo sample data. Y lo siguiente que me dice es si quiero definirlo a nivel de proyecto en este app.xaml o en este documento, en este mainpage.xaml. Pues voy a crearlo a nivel de proyecto para que pueda ser utilizado desde cualquier página de mi proyecto, y voy a dejar el nombre por defecto que sería Sample Data Source y le damos a OK. A continuación, lo que veis aquí a la derecha es que me ha creado una colección de datos que están repartidos en dos campos, Property 1 y Property 2. Si pinchamos en este botón que aparece aquí como una pequeña base de datos con un lapicero, podemos ver los datos que se han generado por defecto. Son datos que vienen ya preestablecidos, en plan demo, dentro de nuestro Expression Blend. Y aquí veis que tenemos dos campos, Property 1 y Property 2. El primero es de tipo textual y el segundo es del tipo booleano. Podemos cambiar el segundo y ponerle, por ejemplo, también de tipo string. Y estas cadenas de texto pueden tener varios formatos por defecto, por ejemplo, que sea de direcciones o de colores o nombres de compañías o fechas, ¿vale? Por ejemplo, quiero poner uno que sean websites URLs, que sean URLs a sitios web ficticios, ¿vale? Y se me genera automáticamente. Ahora mismo tengo 10 registros, pero puedo cambiarlo y puedo poner 100, por ejemplo.
¿vale? O incluso imaginaros que queremos añadir otro campo. Pues bastaría con pinchar aquí y decir que quiero agregar un campo nuevo. Pues voy a agregar aquí otro campo que se va a llamar Property 3 y este campo vamos a meterle de tipo imagen. Al meter un campo de tipo imagen podemos hacer dos cosas, o dejarlo por defecto sin apuntar a ninguna carpeta, en el cual él utilizará una serie de carpetas predefinidas ya en el propio Blend, o utilizar una carpeta en la que tenga yo una serie de imágenes guardadas. Vamos a dejarlo por defecto y vamos a ver qué pasa cuando edito la colección de valores. Vemos cómo tenemos el primer campo, que es del tipo lorem ipsum, el segundo que es tipo URL y el tercero que es tipo imagen y que además me rellena con una serie de imágenes predefinidas. Pues bien, si yo ahora mismo pincho en esta colección y la arrastro dentro de mi formulario y luego le pongo un auto size fill para que se ajuste al content panel que tengo ahí, a ese grid. Vemos cómo me ha generado una lista en la que cada una de estos ítems está compuesto por 3 elementos, que serían este, y así hasta 100 elementos que yo he definido. Si os fijáis aquí lo que he hecho básicamente es generarme un listbox. Este listbox tiene aplicado una plantilla que se ha generado al arrastrar yo esta colección dentro de mi formulario. Incluso podéis ver la plantilla que está aplicada, ¿vale? Si vamos a la plantilla vemos cómo este ítem template que estoy editando ahora mismo está compuesto por un stack panel, por 2 bloques de texto y por una imagen. Lo puedo cambiar. Puedo decir, por ejemplo, que este stack panel no sea un stack panel, sino que sea, por ejemplo, vamos a darle a Change Layout Type, vamos a cambiarlo a un grid, por ejemplo. ¿Vale? Hacemos un poquito más largo el grid. Y luego los elementos, incluso yo podría modificar estos elementos, es decir, que ese text block de ahí que no fuera un text block, que fuera un hyperlink button, por ejemplo, ¿vale? O que este bloque de texto de aquí arriba no fuera un bloque de texto, sino que fuera un botón. Bueno, pues aquí podemos modificar el aspecto de cómo queremos que se distribuyan estos elementos dentro de un grid. Así, por ejemplo, esta imagen la podemos poner aquí, podemos hacerla un poquito más grande, podemos poner la URL justo aquí debajo y podemos poner, por ejemplo, este texto con otro estilo diferente. Vamos a poner, por ejemplo, que sea el extra large, que sea así, y además este texto, vamos a sus propiedades, vamos a decir que sea wrap. Propiedad avanzada, text wrapping, wrap. ¿Vale? Bien, haría falta hacer el grid un pelín más grande, por ejemplo, hasta aquí. Y este bloque de texto un poquito más grande, por ejemplo, hasta aquí. Y por último, este bloque de texto que comprende la URL le ponemos de lado a lado. Vale, pues con esto tendríamos más o menos definido cómo queremos que se presente la información dentro de la plantilla de este listbox. Vamos a ejecutar la aplicación para ver qué es lo que sucede. Y es que cuando yo ejecuto la aplicación, extrae los datos de este data sample, que está, como os digo, codificado en XML. A continuación se encarga de enlazar cada uno de los campos que tengo en este item template con esos datos y mostrarlos en pantalla. Por un lado tenemos un concepto que es el data binding, en el cual están asociados los campos del bloque de texto, text block e imagen con estos datos, y por otro lado tenemos el concepto de data sample y de item template. Pues bien, esto es lo que nos quedaría. Nos quedaría una lista con 100 elementos. Vemos como cada vez que nos vamos moviendo la velocidad con la que se mueve este listbox nunca decrementa. Da igual los elementos que tengamos porque los va cargando de forma dinámica y que podemos ir seleccionando cada uno de ellos. Si os fijáis, en este caso estamos trabajando con elementos estáticos, es decir, yo los he generado en tiempo de diseño, se han quedado así. Si yo me pongo a indagar, puedo ver, por ejemplo, si vamos al proyecto, vamos a Sample Data, vemos como tenemos aquí, por ejemplo, pues vamos un poquito más para abajo, tenemos las imágenes que se han utilizado en este caso para generar esas sillas, y en el Simple Data Source que tenéis aquí, en el XAML, vemos como tenemos aquí pues un Sample Data Source, ¿vale? Que tiene una colección de datos, que son todos estos de aquí, que tiene Property 1, Property 2, Property 3, y esto es todo lo que nos ha generado por debajo, ¿vale? Una colección de datos de ejemplo. Pues bien, esto es una demo rápida de cómo utilizar los data samples para poder rellenar, por ejemplo, una lista con elementos. Imaginaros que en este caso esta lista tiene un catálogo de sillones del IKEA, ¿vale? Y la URL en la que se encuentra la descripción de este sillón. Sin embargo, esta información se encuentra dentro de una URL en un servidor de feeds que tienen en IKEA.
Vale, entonces, ¿qué sucede? Que si yo entro a la aplicación e intento descargarme y no tengo conexión, la pantalla va a aparecer en blanco. Una forma rápida de solucionar esto es primero creáis un datasample, como acabo de hacer yo aquí ahora mismo, y una vez que ya está aquí este datasample por detrás, intentáis conectaros a ese servicio, ¿vale? Y recuperar toda esa información e ir refrescando esta lista con la información nueva. Eso se suele hacer muchas veces no solamente para listas, sino también para nada más lanzar una aplicación al marketplace y que alguien se la descargue por primera vez, pues ya tener una serie de imágenes ya en tus controles preestablecidos, para tener, por ejemplo, una serie de listas con datos ya preestablecidas, aunque luego la información la vayáis a refrescar más adelante, pero los data samplers os pueden ayudar en este tipo de cosas. Bien, pues yo lo que quiero hacer ahora es, en vez de generar los datos de forma manual, como acabo de hacer ahora mismo, es importar estos datos desde un fichero XML, ¿vale? Imaginaros que el fichero XML en este caso lo tengo en local, aunque podría estar perfectamente en una URL. Y para ello lo que voy a hacer es, primero me voy a cargar este Xbox que tengo aquí, voy a ir de nuevo a la pestaña de Data, y en este caso lo que voy a seleccionar es importar ejemplo de datos desde un fichero XML. Le vamos a dar a importar. Y lo que tengo que buscar ahora es el sitio donde se encuentra este fichero XML o la URL en la que se encuentra el fichero XML. Pues bien, yo tengo ya uno en mi escritorio que se llama mispelículas.xml, que incluso podemos abrir aquí para que veáis cómo es. Lo puedo abrir, por ejemplo, vamos a abrirlo con el Internet Explorer. Y, y si os fijáis, lo que estamos viendo ahora es pues, un fichero XML en el cual tiene un gran nodo raíz que se llama películas y dentro de él pues tiene una serie de elementos hijos que son todas las películas que hay, ¿vale? Cada película tiene pues su posición en la lista de IMDb, tiene un campo nombre, otro año, descripción, carátula, puntuación, duración y un enlace a la URL de IMDb en la que está la descripción completa de la película. Perfecto, pues voy a importar este XML dentro de la expresión Blend, ¿vale? Le doy a OK. Y si os fijáis, aquí a la izquierda me ha importado una colección de películas que tiene una serie de campos, pues año de tipo numérico, carátula, descripción, que son de tipo texto, duración, enlace, bla, bla, bla. Y cuando yo abro los datos para editarlos, veo como toda la información que teníamos en el fichero XML ya se encuentra aquí. De tal forma que yo ahora mismo puedo arrastrar esta colección de películas a mi página. Voy a ponerla otra vez en pantalla completa, pero está sin formatear. Necesito formatear esta información. Por ello vamos a editar su plantilla adicional de item template, editar item template y editar actual. Vemos como de nuevo tenemos un stack panel, pero que a la hora de arrastrar todos los campos, aunque fueran numéricos, me los ha transcrito como text block, como bloques de texto. Necesito cambiar estos campos, algunos de ellos, para que sean otro tipo de objeto de Silverlight diferente. Es por ello que podemos ir uno a uno diciendo, por ejemplo, pues yo el año a lo mejor, imaginaros que no queremos saber el año de la película. Podemos borrar este campo, ¿vale? Que no quiero saber, por ejemplo, este bloque de texto aquí que es la duración de la película, pues tampoco lo quiero saber, ¿vale? O por ejemplo la posición dentro de IMDb o incluso la puntuación que le da el público, este 94 que veis ahí. Únicamente me va a quedar pues con lo que sería, si os fijáis en el código XML, con la carátula, con la descripción, con el enlace de la página web y con el nombre de la película. Pues bien, vamos a cambiar estos bloques de texto que veis aquí en pantalla. Y es que resulta que yo imaginaros que en vez de esta carátula enlazarla con un text block, lo quiero enlazar con un control de tipo imagen. Pues aquí mismo en el XML puedo definir que esto es una imagen y que en vez de su propiedad texto que esté enlazada con la carátula, pues su propiedad source esté enlazado con la carátula. De tal forma que la carátula la recupera de internet porque es una URL a un JPEG. La hago un poquito más pequeña y ya tengo sacada ahí lo que sería la carátula de la película. En vez de un stack panel vamos a hacerlo como siempre con un grid, ¿vale? Que es bastante más cómodo para poder trabajar con ello. Y vamos a decirle pues que la carátula, en este caso, que me lo ponga aquí a la izquierda de la pantalla. Vale, que el título de la película venga aquí arriba, que además el título tenga otro estilo, que va a ser, por ejemplo, el Arch Style, que luego la descripción de la película, por ejemplo, sea todo esto de aquí. Lo mismo le ponemos el text wrapping en wrap.
Y por último, la URL a la cual yo quiero acceder cuando, por ejemplo, quiera ver la descripción. Esto lo podemos meter directamente, por ejemplo, en un hyperlink button. Imaginaros que yo en vez de este bloque de texto genero ahí un hyperlink button, ¿vale? Y eso en vez de ser el texto, vamos a poner que es em, el Navigate URI, ¿vale? El que está apuntando el enlace. Me faltaría únicamente el content, que sería detalles. Y ya tenemos, si os fijáis, el Navigate URI que está ahora mismo enlazado con el campo enlace de ese data sample y el content que es detalles, que es el que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Cuando veáis dentro de vuestra página que hay algunas propiedades con un recuadro amarillo, significa que están enlazadas a una fuente de datos, como es en este caso. Pues bien, aquí tenemos un preview de cómo quedaría la lista. Vamos a ejecutar la aplicación para que veáis qué es lo que sucede. Y vemos cómo pues tenemos una lista, las imágenes las he recuperado a través de peticiones web, ¿vale? Y en este caso pues tenemos aquí unas poquitas películas. Tenemos, por ejemplo, El Padrino, aquí que aparece la segunda. Vemos como hay algunos textos que se nos quedan cortados por aquí. Tendríamos que medir bien cuánto es el alto de estos bloques de texto. Si queremos meterlo, por ejemplo, este bloque de texto dentro de un scroll viewer para que sea desplazable con el dedo, ¿vale? Es decir, se puede hacer de mil formas. Y luego tenemos ahí pues el hiperlink button de detalles, que cuando pinchemos en él pues se nos abriría una página web, en este caso con la descripción de la película. Nos faltaría de implementar únicamente esa parte. Pues vamos a hacerlo directamente, ¿vale? Vamos a hacer que cuando pinchemos en detalles se nos abra, por ejemplo, un web browser y se lance los detalles de la película. Así que vamos al evento clic sobre detalles y lo que voy a decir es que primero vamos a capturar este hyperlink button, vamos a llamarle enlace igual a sender as hyperlink button. Así lo que hacemos es capturar el sender que es el hyperlink button que ha lanzado este evento. Luego a continuación vamos a crearnos un web browser task. Este web browser task, si os acordáis, está dentro de un nombre de espacio que es el de microsoft.phone.task. Y este web browser task, que se llama W, lo instanciamos aquí mismo. Vale, y ahora me faltaría decir simplemente que w.url sea igual a enlace.navigateuri.toString y por último w.show para mostrar la URL. Ejecutamos la aplicación, pinchamos por ejemplo en detalles del Padrino, se me lanza un web browser task y apunta directamente a la URL en la que se encuentra la descripción de la película del Padrino. Y aquí veis pues cómo se van poco a poco, depende de la conexión que tengáis, pues se van cargando los datos y podéis ver aquí directamente pues en la descripción de la película del Padrino. Bien, pues este es un ejemplo rápido de cómo en este caso este data sample no lo hemos creado de forma manual, sino que lo hemos importado desde un fichero XML. ¿Vale? Podríamos hacer esto mismo en vez de con un fichero XML local que tuviéramos aquí, con un fichero XML que se encuentre en internet. Es más, lo que vamos a hacer ahora es, siguiendo con las slides, hacer un ejercicio que sería coger una RSS, que al fin y al cabo es un fichero XML, ¿vale? Que está publicado como RSS. Pillar una RSS de internet de vuestra página de noticias favorita o de deportes o de películas, ¿vale? Importarlo dentro del Expression Blend y con ello crearnos una lista de noticias. Ojo, este data sample que vamos a generar, os recuerdo, es totalmente estático, no se actualiza con el tiempo, significa que una vez que lo hagáis se va a quedar guardado ahí y es imposible que lo podáis actualizar. La forma de adquirir un XML de forma dinámica desde código habría que hacerlo desde C#, haciendo una petición web a ese XML, parseándolo de forma manual, por ejemplo con LinkU to XML y asociando mediante binding a mano cada uno de los elementos de ese XML con cada uno de los controles que tenemos en Silverlight. Vale, haremos un ejemplo básico de cómo se hace el data binding, pero vamos a hacer rápidamente un ejercicio de cómo enlazarnos a una RSS. Por ello, lo primero que necesitamos es
buscar una RSS. Yo he cogido en este caso una, que es la de noticias de msn.com. Si entráis en noticias.es.msn.com, veis que tenéis aquí el simbolito de las RSS en portada. Y aquí tenéis el feed de las RSS de noticias. Pues copiáis esta URL tal cual la tenéis aquí y con esto ya podemos ir al Expression Blend e importar todas estas noticias que aparecen aquí por defecto. Pues bien, vamos a hacerlo. Voy al Expression Blend, archivo, nuevo proyecto. Voy a crear uno que se llame noticias MSN. Y al igual que hemos hecho antes, pues voy a la parte de datos, importar sample data from XML y aquí copiamos esa URL de las RSS. Lo que hace es recuperarme la estructura del árbol de nodos que tenemos en este XML y vemos cómo tenemos todo esto. Tenemos datos complejos, tenemos datos simples, tenemos colecciones, ¿vale? Y de estos campos yo puedo ir sacando la información que realmente necesito. Hay muchos campos que no nos van a servir absolutamente para nada. Hay otros, por ejemplo, como el de fecha de publicación o el título o la URL que sí que nos pueden servir. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es analizar dentro de ese XML línea a línea cuáles son los nodos que tiene y cuáles nos pueden servir para nuestra aplicación. Pues bien, lo que voy a hacer primero es arrastrar este item collection que tenemos aquí a la izquierda, lo arrastramos sobre nuestra página, lo ponemos en auto size fill y lo que voy a hacer es editar la plantilla de nuevo, editar las plantillas adicionales, editar item template y editar actual. Vale, si os fijáis, aquí tenemos un montón de bloques de texto que a lo mejor muchos de ellos no nos sirven para nada. Por ejemplo, el de la fecha ¿nos puede servir? Bueno, pues sí, nos puede servir para saber de cuándo es la noticia. Por ejemplo, este de aquí yo no sé qué es lo que significa. Este noticias MSN, noticia, bla, bla, bla. Yo creo que en este caso es la URL en la que se encuentra la noticia completa en una página web. Pero yo en vez de esto quiero sacar una imagen. Y analizando poco a poco cada uno de los campos que tenemos en este item collection, vemos como hay uno que es URL, que podemos arrastrarlo sobre este text block que tenemos aquí, que lo que hace es apuntar a una URL en la que tenemos una imagen. Ese bloque de texto que yo tengo ahí, como enclosure.url, en vez de ser un text block lo puedo definir como una imagen. ¿Vale? Y en vez de su propiedad text ponemos propiedad source. De tal forma como vemos que efectivamente este campo enclosure.url contenía una imagen. Vamos a arreglar este stack panel, vamos a cambiarlo por un grid. Vamos a hacer un change layout type, lo ponemos en grid. A continuación el grid lo hacemos un poquitín más grande, por ejemplo así. Y luego estas imágenes que tenemos aquí en el medio, pues vamos a hacerlas de un tamaño determinado. Vamos a poner, por ejemplo, pues que fijaros que hay algunos elementos que no contienen imágenes, ¿vale? Pues en el layout vamos a decir que sean, por ejemplo, de 100% y que se encuentran aquí en la parte derecha. Lo que sería la descripción, que es ese bloque de texto que tenéis aquí arriba, vamos a ponerlo aquí abajo. Aquí arriba metemos la fecha. Vemos cómo vamos básicamente organizando cada uno de los controles en la pantalla para que quede bien cuadrado, ¿vale? Si quisiéramos personalizar estas plantillas, habría que hacerlo de una forma manual. Por ejemplo, pues para que se adaptara, si no tiene imagen, pues que todo el texto apareciera pantalla completa y que la imagen no aparecía en este hueco en blanco. Pues todo eso habría que hacerlo pues utilizando un poquito más de maña dentro de nuestras plantillas. Bien, ajustamos el texto, vamos a ponerle en un wrap también. Perfecto. Y por último faltaría la descripción, faltaría el título, que es este que veis aquí abajo. Pues bien, el título le ponemos aquí, este le ponemos por ejemplo aquí. Vale, y este título vamos a hacerle también más grande, aunque nos quede cortado. Y le ponemos por ejemplo el Arch Style. Vale, hasta ahí. Perfecto, nos faltaría únicamente el gris, hacerle un pelín más alto para que no se pisaran unas noticias con otras noticias, por ejemplo hasta aquí. Este bloque de texto un poquito más corto, por ejemplo aquí, y la imagen un poquito más abajo, por ejemplo ahí. Y por último, pues este texto que aparecía aquí arriba, pues vamos a meterle un estilo que va a ser el estilo de font small style. Ya está. Vamos a ejecutar la aplicación. Aquí podríamos poner, por ejemplo, pues vamos a poner noticias MSN. ¿Vale? Ejecutamos la aplicación
Y al igual que sucedía con la aplicación de las películas, pues aquí también sucederá lo mismo. Se conectará en este caso, eh, se conectará en este caso a la página, al sitio de RSS que tenemos en MSN. Vamos a desplegar de nuevo la aplicación. Se conectará al sitio de MSN en el que se encuentran las RSS, extraerá la información de cada uno de estos elementos de la RSS y las publicará dentro de la página. Vale, perfecto. Bueno, en este caso, como de momento acabo de quitarle wifi y a ponerlo de nuevo otra vez, las imágenes no las carga porque las tendría que extraer de forma online. Ahora ya ha cogido conexión de red, ya está descargándolas y vemos cómo aparece cada una de las noticias. La primera, la segunda, incluso son clicables, ¿vale? Se puede también editar el estilo de cómo se puede clicar sobre este listbox. Pero si os fijáis, la primera noticia de todas, que es la última que hay, está a 30 de mayo lunes a las 11:27 de la mañana. Sin embargo, si yo dentro de 10 horas vuelvo a abrir esta aplicación, la misma noticia seguirá apareciendo aquí arriba, no se actualizará con otra noticia nueva, ¿vale? Y eso es porque hemos básicamente hecho una copia de las RSS en este mismo momento, la hemos traído de forma local a nuestro expression blend y la información no se va a actualizar en ningún momento, será únicamente estática. Es por ello por lo que necesitaréis, si queréis hacer, por ejemplo, lector de RSS y que se actualice cada X tiempo de forma constante, el hacer estos parseos a mano, es decir, extraer desde código fuente vuestro XML mediante una petición, por ejemplo, con un with request, traerlo de forma local, descomponer ese XML mediante un XML document o similares o con el include XML y luego tratar esa información haciendo binding entre los campos del XML y los objetos que tengáis en Silverlight. Bien. Eh, os pondré, aparte de este capítulo que estamos viendo sobre cómo poder enlazar datos a un fichero XML de forma estática o cómo utilizar data samples, voy a hacer otro pequeño vídeo que pondré anexo a este para que no sea demasiado largo sobre cómo tratar el data binding, ¿vale? Sobre cómo, por ejemplo, enlazar pues el campo de un control con un valor en concreto o con el campo de otro control, ¿vale? Para que sepáis qué tipo de binding se pueden hacer, si se pueden hacer en una sola dirección, en dos direcciones, una única vez, si se puede crear algún conversor para cambiar ese resultado del enlace final. Pero bueno, de momento vamos a quedarnos únicamente en cómo crear nuestros propios data samples, cómo importarlos desde un fichero XML o cómo extraerlos a través de un sitio, de un recurso web. Pues como siempre os dejo aquí todos los recursos que tenéis a vuestra disposición para desarrollar sobre Windows Phone 7 y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.